Preguntas y respuestas con el pastor José Garmendia. Para entender la salvación tenemos que ubicarnos en el tabernáculo y de esa manera podemos ver lo que es en sí toda la salvación, porque la salvación no es algo que se enfoca en un solo punto, como que el Señor vino, rescató a través de su sacrificio y nos puso en una situación en la cual ya nosotros estamos fuera de la condena eterna en el lago de fuego y no hay nada que hacer. Bueno, eso es lo que algunos piensan que es la salvación. Si bien es cierto, el rescatarnos del lago de fuego consiste en la justificación, porque la justificación es que Jesús pagó, Jesús cumplió y Jesús dio por satisfecha la justicia de Dios y eso nos pone fuera de la condenación eterna. Todavía hay un proceso que hay que entender de la salvación, que no es que la persona, porque vaya a pecar, una vez sellado por el Espíritu Santo, pierde la salvación, porque eso no es lo que la Biblia enseña. El Señor dice, a través de sus propias palabras, de lo que me diste, ninguno perdí. O sea que la salvación está asegurada en nuestro Señor Jesucristo y en el sello del Espíritu Santo. Debido a que esto es un corto, no tengo el tiempo para abordar todos los textos para darle soporte bíblico a esto. Y básicamente lo que deseo es llevar a la mente lo que es en sí la salvación. La salvación la podemos ver desde el tabernáculo, donde está el holocausto en los atrios. El holocausto representa justamente esa justificación, ese momento en el cual Dios se entrega por nosotros y satisface su propia justicia. Pasa hacia el lavacro, que en el lavacro se da justamente el lavado de manos y el lavado de pies, viendo en el espejo lo que es la Biblia enseñándonos a nosotros, o la palabra de Dios enseñándonos a nosotros lo que somos, lo que no le agrada a Dios de nosotros. Y una vez que nos vemos en ese espejo o en esos espejos del lavacro y nos lavamos las manos en acción de lo que hacemos, nos lavamos los pies en acción de cómo caminamos, me refiero al sacerdocio levítico, pero es una figura para vernos nosotros ahí, podemos entrar al lugar de reunión. El lugar de reunión o la tienda de reunión, adentro está la menorá, que representa la luz del Espíritu Santo para guiarnos, y después pasamos a la mesa de los panes, que es la palabra de Dios, ya no para decirnos lo que le desagrada a Dios de nosotros, sino para capacitarnos, para darnos luz de lo que a Dios le agrada y cómo Dios quiere que sea adorado. De ahí se pasa al altar del incienso, que representa el momento de la oración, antes de entrar al lugar santísimo, donde nosotros tenemos ya esa comunión con Dios. Estos aspectos del tabernáculo nos enseñan a nosotros la justificación en el altar del holocausto y la santificación en la tienda de reunión, pero en el lugar santo antes de entrar al lugar santísimo, y la glorificación en el lugar santísimo. ¿Cuáles son los componentes de la salvación? Bueno, son tres: justificación, santificación y glorificación. De una manera más práctica, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: Dios es el que siembra, Dios es el que riega, Dios es el que cosecha. También la palabra dice: lo que Dios inicia, Dios lo perfecciona y Dios lo termina. Esos tres puntos, esos tres aspectos se ven por toda la Biblia como la salvación. Lo que es la justificación es una obra de Dios en el hombre, por lo tanto ahí empieza el camino de la salvación, en referencia a la preparación que tenemos que tener para llegar a la presencia de Dios. Una vez justificados, pasamos al proceso de santificación, donde el hombre tiene la libertad, donde el hombre puede decidir si hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Eso es una decisión del hombre, aún habiendo sido justificado, porque Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad. O sea, en espíritu es en conversión
y en verdad es en conocimiento y de la manera que Él quiere ser adorado, no a la manera que nosotros queremos adorarle. En ese proceso de santificación funciona lo que es la voluntad de Dios permisiva. La voluntad de Dios permisiva se divide en dos, activa y pasiva. La activa es donde Él interviene de manera soberana, como siempre Él lo es, para que el hombre haga lo que Él quiere, y ahí es donde entran los milagros o entran las aflicciones o la intervención directa de Dios. La pasiva es donde Dios no interviene, sino que deja circular toda la naturaleza o todo nuestro entorno natural, de manera que nosotros vayamos decidiendo en el camino. Pero al final, lo que es la parte de la glorificación, que es la tercera parte de la salvación, o sea, el tercer punto de la salvación, Dios lo va a llevar a su término. ¿Qué es llevarlo a su término? Que Él va a hacer que lo que Él salvó se salve. ¿En dónde? Desde que inició una justificación, primer paso. En el segundo paso, la santificación. Y en el último paso, la glorificación. Todo esto en conjunto se llama salvación. Todo en conjunto. En la justificación, la responsabilidad no es del hombre. El hombre no puede hacer nada. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Así que es Dios el que opera milagrosamente en esa gracia irresistible, soberana, que nos lleva a nosotros a sacarnos de esa condenación eterna y nos pasa de las tinieblas a la luz. Nos rescata donde estamos ahí muertos en esos delitos y pecados, nos da vida para poder entender lo que sigue, que es nosotros vivir de acuerdo a lo que Dios desea. Ahí entra nuestra decisión, ahí entra nuestra forma de recibir la palabra, ahí entra nuestro aprendizaje, nuestro discipulado, ahí entra toda nuestra vida en el día a día, donde cada uno va tomando las decisiones según desee recibir del Espíritu Santo. Y digo desee recibir porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, pero está en nosotros recibirlo o no. Pero Dios va a terminar esa obra. Y esa es justamente la tercera etapa. Como les decía, si yo no manejo este concepto de salvación de la manera correcta, algunas personas se quedan en la justificación y hacen una idea de salvo siempre salvo, que no importa lo que se haga, Dios no va a intervenir, no nos va a disciplinar. Otros se quedan en el medio, que es la santificación o la permisividad que Dios nos da. Otros se quedan en la santificación, en la permisividad que Dios nos da, y entonces piensan que pueden hacer lo que les da la gana sin que Dios intervenga. Otros se quedan solamente en la glorificación y no hacen nada en favor de mejorar su vida, porque de todos modos Dios me va a salvar. Pero cuando yo entiendo que hay responsabilidad humana dentro de la decisión divina, entonces yo puedo entender la salvación y vivir conforme a esa salvación. Preguntas y respuestas con el pastor José Garmendia.